acompaña Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York, Estados Unidos. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. A ustedes por la invitación, un placer estar con ustedes. Gracias. Robert, bueno, vamos a entrar en materia. Esta propuesta, toda esta ofensiva arancelaria de Donald Trump, ¿de verdad podría hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, como lo dice su frase de campaña de vida? Pero podría, por el contrario, incluso más bien provocar todo lo contrario a lo que ofrece. Sí, y ese es el temor que hay que decirlo. Esto era una crónica de una crisis arancelaria anunciada. Esto no es novedoso, esto se había anunciado más de 100 economistas antes de las elecciones, personas dedicadas al estudio de la economía habían señalado que las políticas que estaba proponiendo Donald Trump nos llevarían a la situación en la que nos encontramos actualmente. Obviamente esto no caló dentro de la población y votaron por una persona que claramente tenía estas intenciones. Así que si hay algo que no se le puede criticar a Donald Trump es que no está cumpliendo su promesa de campaña. La está llevando a cabalidad en detrimento de las personas que creían que las políticas de Donald Trump mejorarían sus condiciones de vida y lo que estamos viendo es lo contrario. Ahora, y es muy cierto que estas medidas arancelarias pues tomarán tiempo en efectuarse. Esto sucede como toda política, aunque estamos acostumbrados a la inmediatez, pues estos temas de gobierno, de política, de procesos burocráticos, pues toman su tiempo. Pero sí ya estamos viendo las consecuencias, como lo estamos viendo en la bolsa de valores. Muchas personas, como ustedes saben, pensionados o personas que están contribuyendo a su fondo de pensiones, pues depende de las fluctuaciones de la bolsa de valores. Y ese es el discurso. Digamos, si estamos hablando de cosas inmediatas, estamos hablando de que pensionados o personas que están construyendo su fondo de pensiones para retirarse a futuro, pues están viendo que esos fondos están a la baja. Y ni hablar de los precios de los alimentos que comenzarán a incrementar aquí en los Estados Unidos, por lo que conocen los economistas o lo que conocemos también los analistas como el suministro de la cadena. Así que los efectos comenzarán a sentirse no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, pero obviamente estas medidas que está implementando Donald Trump comenzarán a afectar a todas las personas, incluso aquellas que votaron por él. Ahora, Robert, con respecto a esta ofensiva arancelaria entre China y Estados Unidos, ¿podríamos decir que Estados Unidos tiene las de perder? Usted me corregirá. Pues las de perder las tienen todos, es decir, en una guerra, como cualquier guerra, esto se le ha catalogado una guerra comercial, pues como en toda guerra no hay ni ganadores ni perdedores, aquí todo el mundo pierde, así que Estados Unidos pierde como también pierde China, pero yo creo que Estados Unidos tiene una gran parte de que perder en el sentido de que no estamos hablando solamente de una guerra comercial, sino que también está dejando a un lado pues su imagen o su posición de liderazgo en el mundo, para bien o para mal. ¿A qué me refiero con esto? Pues los países, y vamos a hablar en particular Latinoamérica, pues no verán a Estados Unidos como ese socio a quien confiar, y eso también lo han analizado, por ejemplo, países de la Unión Europea. Obviamente no es fácil para un país tener algún tipo de suplantación si hay un mercado tan importante como es el de Estados Unidos, porque hay que admitirlo, Estados Unidos es un mercado muy importante y del cual pues muchas economías latinoamericanas dependen, a pesar, como tú mencionas, la influencia de China en Latinoamérica. Para muchos países latinoamericanos, Estados Unidos ha dejado de ser el principal socio comercial y es China el país que ha entrado en ese mercado y que sigue influyendo no solamente en la parte comercial, sino en la parte de infraestructura. Lo estamos viendo en Bogotá, en Colombia, con la construcción del metro de Bogotá, como lo hemos visto con la construcción de un puerto, el mayor puerto tal vez en Sudamérica, y este hecho en el Callao, en el Perú. Así que lo que estamos viendo es que China probablemente llene ese vacío de poder que Estados Unidos está comenzando a dejar, y hablo específicamente, por ejemplo, de organizaciones como USAID, esas organizaciones que han trabajado en la mitigación de enfermedades en África, etcétera. Así que si lo vemos de ese lado, Estados Unidos llevaría la mayoría, o sea, tiene más que perder que cualquier otra cosa, pero en líneas generales, pues en una guerra comercial nadie gana.
Robert, ¿se podría decir que este tema de los aranceles es un arma muy peligrosa, entendiendo lo que hablábamos anteriormente, pero también si lo vemos desde el punto de vista diplomático? ¿Qué pasará, por ejemplo, también con los acuerdos históricos? Entonces vemos que esto es una crisis más allá del tema, por supuesto, político, sino diplomático, el tema de los acuerdos y, bueno, lo económico que ya conversábamos. Sí, exacto. Es que ahí va mi punto. Yo creo que Donald Trump, al llegar a la presidencia, pues como vos lo menciono, si hay algo que a él no se puede criticar, es que no esté cumpliendo lo que prometió. Él ha prometido básicamente cerrar sus fronteras, de ser América primero, es decir, a expensas de un movimiento globalista, digamos, de este comercio que ha existido por casi un siglo, que el mismo Estados Unidos implementó, como ustedes recuerdan, o como los historiadores han señalado, pues Estados Unidos junto con otras potencias implementaron el actual sistema comercial que existe, que es lo que, digamos, desde Bretton Woods, que fue la iniciativa que comenzó desde la Primera Guerra Mundial. Y también hay que señalar que Donald Trump, porque aparte de lo que él denomina aranceles recíprocos, pues fue también él que negoció el actual tratado México, Estados Unidos y Canadá, lo que se conoce como el TMEC o el TEMEC, que fue la suplantación de lo que todos conocemos como el TLC o el NAFTA en inglés. Entonces, lo que está tratando de hacer Donald Trump es de culpar a los demás de los problemas que existen en Estados Unidos, cuando ha sido Estados Unidos el que ha promocionado ese tipo de... Robert, Robert, te perdimos por un momento. No sé si nos escuchas todavía, pero no te escuchamos en este momento. Bueno, esto es parte de lo que revisamos con Robert Valencia, analista internacional que nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos, entendiendo cómo este miércoles 9 de abril entra en vigor estos aranceles que eran mucho más altos que los ya que habían entrado en vigor el pasado sábado 5 de abril, que era en este arancel, digamos, global, que era un 10%. Sin embargo, entran en vigor los que eran contra China, por ejemplo, que era alrededor del 34%, un 20% a Europa, y todos aquellos que incluso ascendían a más de 40%, como por ejemplo Vietnam, Birmania, Tailandia, algunos de los casos que manejamos en este momento con respecto a este anuncio de aranceles que dio la Casa Blanca la semana pasada, con Donald Trump a la cabeza, que tenía una lista de más de 160 países a los que le iba a imponer aranceles. Revisábamos esta información con Robert Valencia anteriormente, no sé si lo tenemos todavía en este momento, para finalizar con Robert. Robert, ¿nos escuchas? Sí, sí, escucho. Perdón que no sé qué pasó con la señal, Sí. pero quería señalar lo siguiente. Yo quiero concluir con lo siguiente. Yo no estoy diciendo, o nadie está diciendo, que no se deba negociar. Se debe negociar, no hay ningún problema, pero dentro de un contexto dentro de un contexto en el cual no nos veamos perjudicados. Es decir, esto es, si tengo que utilizar una metáfora, si hay que recurrir a hacer una operación, pues tú no vas a utilizar tu bisturí y a cortar órganos vitales a diestra y siniestra. Se tiene que hacer con cuidado para no alterar el mercado que el mismo Estados Unidos y otras potencias mundiales han declarado. Entonces, siempre y cuando no nos afecte a todos, se puede negociar, pero no en la manera como lo está haciendo Donald Trump. Y Robert, más allá de estas consecuencias globales, ya para ir finalizando, también las consecuencias internas que esto podría tener, lo que le va a costar al gobierno de Donald Trump, pero también al círculo cercano de él, así como a los simpatizantes, a los republicanos. Ya se habla de una crisis política interna. ¿Esto es así, Robert? No sé si crisis como tal, pero sí se están empezando a ver grietas. De hecho, ya existen funcionarios republicanos que han sido fieles a la doctrina de Donald Trump. En el caso de Rand Paul, senador de Kentucky, y otros senadores o representantes republicanos que están cuestionando este tipo de actitudes y de políticas que está implementando Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump ha amenazado con implementar un veto en contra de cualquier proyecto de ley bipartidista que le limite la implantación de estos aranceles. Él mismo lo ha dicho, pero sí es cierto que, como vos lo mencionas, aunque no se vea tal vez la inmediatez de estas tarifas arancelarias, y lo va a sentir el público, como vos lo menciono, todos. Es que los que votaron por él, los que no votaron por él, porque lo que él no entiende es que él tiene que gobernar para todo el mundo, y que a pesar de que son promesas de campaña,
van en detrimento de todos los estadounidenses y todas las personas que vivimos acá. Y cuando veamos los precios de la canasta familiar en ascenso, empezando porque hay muchos países agricultores que negocian con Estados Unidos, y cuando vean que sus productos, desde una lata de cerveza, desde una botella de agua, de la compra de vivienda, de automóviles, de bicicletas, de prendas de vestir, etcétera, todo lo que, digamos, todos los insumos que una persona pueda consumir, cuando vean que sus precios están aumentando, que hay una amenaza de recesión, donde posiblemente haya desempleo, pues los estadounidenses indudablemente alzarán la voz. Si es que ya no la están alzando, porque como ustedes saben, este fin de semana hubo masivas protestas alrededor del país. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos hoy. A ustedes, muchas gracias.